Hola amigos, hoy en un nuevo video les quiero comentar que me acompañen a hacer un poquito de backtesting. Bien, entonces comenzaremos con esta nueva sesión de backtesting. Miren, les voy a explicar un poquito sobre cómo funciona todo el tema de hacer un buen backtesting. Por ejemplo, qué datos de recoger, qué parámetros más que nada. Un backtesting te va a servir a ti para que tú puedas conocer cómo funciona tu estrategia en distintos rangos o ámbitos específicos. Ya puede ser, por ejemplo, un rango horario o bien en un instrumento distinto, ya sea euro dólar, por ejemplo, que tú tengas una estrategia o método de lectura y esa estrategia te sirva más para euro dólar o te sirva menos para el oro, por ejemplo, son datos que tú debes ir modificando con respecto a tu backtesting. Debes revisar que todo esté en orden, que todo esté bien, para que puedas tener mejor resultado al momento de estar operando en vivo. Entonces, mira, por ejemplo, yo te voy a enseñar cómo hago backtesting yo y te voy a explicar un poquito sobre qué datos recojo. Por ejemplo, al momento de que yo estaba elaborando todo lo que tiene que ver con la estrategia, me daba cuenta de qué cosas tenía que evaluar. En este caso era el horario, tenía que mejorar el riesgo-beneficio. Antes estaba operando con demasiado riesgo-beneficio, ahora lo he bajado un poco. También ver todo el tema de las parciales y también realicé un backtesting mínimo de 3 meses. Ah, y lo más importante es que tienes que conocer con qué setup de entrada vas a poner tus posiciones, porque si tienes, no sé, imagínate que tienes 5 setups de entrada, no vas a saber con cuál entrar, tú debes tener muy pocos o lo más cercano a uno. Porque me he dado cuenta que hay muchos que tienen demasiados setups a la hora de entrar. No sé, quieren entrar en el 6.1.8 de Fibonacci, pero también quieren entrar en el 80% del retroceso. También hay un order block que también quieren entrar. Entonces, antes de entrar tú al momento de analizar en vivo, ya debes saber lo que andas buscando. Porque si no, lo único que va a hacer es confundirte. Entonces, miren. Les voy a explicar un poquito en Notion sobre una plantilla que yo he estado ocupando, que es el backtesting que he realizado, por ejemplo, en 2022, en octubre, noviembre, diciembre, 2023, enero. Si te fijas, aquí aparecen unos datos, dice 0,5 raya más 3,9%. Quiere decir que arriesgando un 0,5% de la cuenta me dio ese profit. Y arriesgando un 1% de la cuenta me dio un 7,8%. Yo actualmente estoy ocupando un 1% de riesgo en cuenta de fondeo en Challenge. Y si te fijas, en octubre hubiesen dado aproximadamente cercano al 8% de rendimiento. En noviembre hubiese estado cercano al 11% de rendimiento con un 1% por trade. Diciembre estuvo un poco más lento, sabemos que diciembre tiene un poco menos de volumen. Enero, 10% de rentabilidad, que son números excelentes. ¿Y cómo funciona esto? Miren, fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, lunes, martes, el lunes 3 de octubre, martes, miércoles, jueves, viernes, luego anotamos fin de semana y todos estos detalles, pero acá abajo tenemos el resumen. Fíjate que necesitas conocer al momento de hacer tu backtesting cuántos días, por ejemplo, se dan sin setup mensualmente, cuántos días en profit, cómo sería tu win ratio, cuántas pérdidas se dan claramente si tú no fuerzas ningún trade. Eso quiere decir que no evades tu plan de trading o no buscas otra entrada que no sea en tu setup. Y si ustedes se dan cuenta, el método que estoy ocupando ahora me dio en octubre 15%, perdón, 15 días sin setup. Mira en noviembre. ¿Cuántos días sin setup? Resumen, 15 días otra vez en noviembre. ¿Te fijas? Diciembre. A ver cuánto me dio en diciembre. 16 días. ¿Viste? Son aproximadamente durante los meses, por ejemplo, el último trimestre de 2022, se dio que aproximadamente unos 15 trades, no, 15 días no se daban trades. Entonces, son cosas interesantes que tú vas dando cuenta que cuando estás operando una cuenta real y empieza un mes, tú sabes que ya hay algo que te puede dar 15 días sin setup y eso es algo totalmente normal para la estrategia que yo estoy ocupando. Vamos a ver qué nos dice enero. Miren, enero creo que ya la tengo resumido. A ver. Ya, enero.
Bueno, enero creo que no lo tengo con todos los días sin setup. Pero miren, son todos los que dicen SS. Ya veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese fue un break-even. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se dieron cuenta? 15 días otra vez sin setup. Eso quiere decir que con mi estrategia, en 4 meses realizándole backtesting, se dan 15 días sin setup. Eso quiere decir que yo no todos los días voy a encontrar un trade. Por ende, no debo desesperarme si estoy un día, me levanto con todas las ganas de reventar el mercado, de sacar el mejor profit de mi cuenta de fondeo, pero el mercado no me está dando ninguna oportunidad. No puedo forzar algo que no hay. Y eso es lo que les quiero explicar, ¿ya? Entonces vamos a realizar una plantilla. Este video va a ser un poquito más extenso que los otros, pero para que me acompañen un poquito a hacer el backtesting, ¿ya? Mira, vamos a ver, backtesting de Brother Traders. Tenemos enero, ¿ya? Los datos que vamos a recopilar son días sin setup, por ejemplo, días con stop loss, días con stop loss. Fíjate que aquí dice, por tu sistema, o sea que tú cumpliste con tu plan, en mi caso esperé mis confirmaciones y todo eso, y no se dio. Bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso es un día ganado, porque date cuenta que el trading es totalmente por probabilidad. Pero ¿cuándo será un día perdido? Cuando tú tengas un día con stop loss, pero sea por tu culpa, por todo este adelantado, por tú haber tenido un error humano. Ese va a ser un día perdido, básicamente. ¿Ya? ¿Por qué va a ser un día perdido? Porque tú no estás cumpliendo con tu trade. Por ende, si no estás cumpliendo con algo y estás teniendo malos resultados, ya sabes cuál es la causa. Ahora cambias la causa y va a tener un distinto efecto. Vamos a anotar los stop loss total, los días en profit, rentabilidad mensual y todo ese detalle. Ya, miren. Bueno, vamos a hacer un backtesting para que sea un poquito más reciente. No lo vamos a dejar como enero, lo vamos a dejar como esta semana, que fue la última semana de febrero. Ya, lo vamos a anotar aquí, miren. Febrero, para que no se haga tan largo el video. Febrero. Y la última semana, a ver, revisemos que esta semana sería el día viernes 17. 17, entonces vamos a buscar el número 17. Ahí. Ese fue el viernes 17 y abrimos acá el lunes... Ah, domingo 19, el lunes 20 fue cuando yo empecé a operar. Lunes 20, ¿cierto? Revisemos, sí, lunes 20. Aquí. Aquí nos vamos a posicionar. Ya esto fue, bueno, quedan 2 días para esta semana que viene de febrero, pero no es necesario contarlo de esa manera. Solo necesitamos conocer cómo funciona todo esto. Ya. Tenemos día 20, sabemos que es día lunes, lo vamos a anotar ahí. Lunes. Ya. Yo personalmente opero euro dólar. Entonces lo vamos a anotar aquí y vamos a revisar qué hizo euro dólar el día 20. Pero antes vamos a ver un poquito la configuración de unos indicadores que me ayudan a mí a realizar el backtesting de mucha mejor forma. En primer lugar es básicamente el indicador que nos separa los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y separa el fin de semana. Ese indicador se llama FXN, Week and Day Separador. Y lo pueden encontrar en la lista de los indicadores, está totalmente gratis, no tienen que pagar nada, solo una leve configuración pero muy sencilla. Y el otro es el KZ Box. Aquí vamos a hacer una leve configuración que... ¿Cuál es lo interesante que tiene este indicador? ¿Qué es lo que necesita? Mira, el indicador tiene... Le voy a cambiar un poquito el color. Ahí, a ver. Pongámosle un color más fuerte para que se note. No sé si a lo mejor en los celulares se va a notar más. Miren, tenemos que cambiar esa cajita. Veamos qué color es ese es el color de las cajitas. Ya. Vamos a darle un gris un poquito más oscuro. Por ahí. Ya. ¿Qué nos va a indicar esta herramienta? Es básicamente para que nosotros conozcamos dónde inicia y dónde termina nuestra sesión. Mi sesión en horario Chile, que ahora es horario UTC-3. Aquí ahora son las 10:55. Entonces, lo que yo tengo que configurar es la hora. La hora de este indicador. Mi horario operativo es cuando comienza la sesión de Nueva York, que es a las 10 de la mañana, y termina a las 2 de la tarde aproximadamente mi horario operativo. Entonces tengo que configurarlo. Fíjense que la cajita, aquí a ver si bajamos temporalidad. Miren, la cajita comienza a las 12:55, por ende necesito correr la caja más a la izquierda. ¿Cómo corro la caja más a la izquierda? Vengo acá,
y cambio el horario de Killzone Nueva York Open, que dice, porque esa es la cajita que estoy ocupando. Yo no lo ocupo para ver la Killzone, solamente que la Killzone es media hora después de la apertura, pero lo ocupo para conocer mi horario operativo. Entonces acá tendría que bajarle. Veamos si le bajo una hora, ¿cuánto se atrasa? Son las 12, una hora, entonces tendría que bajarle más todavía. Esto no es algo fijo, ustedes tienen que revisar cuánto va retrocediendo. 9. Mira, las 9 serían la 11 acá en el indicador, por ende tengo que bajar una hora más. Sería 8. ¿Ya? 8, que eso sería básicamente la apertura en Estados Unidos. Bien, esta cajita, fíjense que inicia a las 10 de la mañana acá en hora Chile y finaliza a las 5, pero yo no termino mi sesión a las 5, entonces también debo configurarlo. ¿A qué hora debo configurarlo? Veamos, a la 1 de la tarde. Y ahí me configura para que se termine a las 3. No, todavía tengo que restarle una horita todavía. 12. De ahí fíjense que ahí termina a las 14 horas. Ya. Entonces vamos a realizar un backtesting sobre euro dólar. Vamos a ver el día de febrero. Febrero de esta última semana. La última semana, a ver, ahora que estamos grabando el video es sábado 25 de febrero. Entonces vamos a hacerle un backtesting a, veamos si me conecta esto, del lunes 20 al viernes 24. Ya, aquí tenemos febrero. Vamos a borrar esto. Denme un segundo, vamos. Borremos todos estos datos, que era un modelo de cómo lo podíamos grabar. Remove. Bueno, ahí también les estoy enseñando cómo pueden borrar todo lo que han escrito. Remove también. Sabemos que 21 es martes. Sabemos que eso sería miércoles. Ya, ahí tenemos la plantilla lista para febrero. Entonces, vamos a revisar. Tenemos, ¿dónde comenzó la semana básicamente? El primer día sería 20 de febrero. 20 de febrero, ¿cierto? Día lunes, confirmémoslo. Sí, 20 de febrero. Ya, vamos a agarrar la reproducción de barras y lo vamos a configurar ahí. Vamos a eliminar todo el resto para hacer un backtesting bueno. Para los que tengan TradingView de pago, yo por ejemplo ocupo otra plantilla para hacer backtesting para que no me interfiera con los análisis que ya he realizado en mis sesiones operativas durante la semana. ¿Ya? Perfecto, entonces miren, tenemos claramente una tendencia bajista, el precio viene reaccionando a todo lo que tiene que ver con zona de demanda, perdón, zona de oferta. Ahí, ¿se fijan? Cada vez haciendo bajo más bajo, estructuras más profundas. Y tenemos que identificar cómo nos podemos unir a esa tendencia. En primer lugar vamos a avanzar. Miren, fíjense que aquí el horario es, o sea, la última vela es a las 8, entonces yo necesitaría avanzar porque mi horario comienza a las 10. Ahí, a esa hora es la apertura de Nueva York. Entonces, ¿qué tenemos a esa hora? Fíjense que tenemos un quiebre estructural, pero el quiebre estructural, bueno, sí fue un quiebre a la baja, pero no ha sido tan profundo. Como que básicamente podríamos decir que incluso hasta lo manipuló. Entonces, si vamos en esa estructura bajista, esta sería mi zona interesante. Pero personalmente a mí no me gusta mucho poner zonas que ya se mitigaron. Fíjense que ahí se mitigó. Entonces no me sentiría muy cómodo si llega aquí y yo pusiera alguna orden límite o algo. Tendría que esperar alguna confirmación. Entonces, revisemos cómo se va desenvolviendo el mercado. Por ahora, fíjense que tenemos el último low. Ese sería el último high de esa estructura, como de esa estructura en M5. Y esto sería una zona interesante. Ahí. Si el precio llega a ese nivel y me da quiebra estructural, yo voy a entrar en ventas. Fíjense que yo bajé la temporalidad. Vamos a ver. Ya, perfecto. Miren. Cuando el precio llegó a ese nivel, yo ni siquiera tuve que cambiar la temporalidad a M1, M3 o algo, porque dense cuenta de que acá está mi último low de esa estructura, precio básico. Ahí. Entonces, para yo haber entrado en venta en esta zona, tendría que haber esperado que el precio me quebrara ese nivel y ahí sí cayera. A ver qué hace. En primer lugar, lo manipula ese nivel. Entonces, en el momento de manipular, pues tendría que esperar otro patrón. Veamos qué hace. Mira.
Cuando el precio viene, manipula por encima, yo esperaba que aquí cayera fuerte, que me hubiese roto ese low ahí y solo me pegó unos mechazos solamente. Eso quiere decir que probablemente también se esté manipulando. Entonces no me gusta esa zona. Fíjate que en primer lugar está consolidando mucho. No estamos como en un contexto para unirnos todavía. Y aparte que ese día fue feriado. ¿Ya? Entonces ese día, date cuenta que aquí terminó la cajita. Entonces ese día fue día libre. Lunes, sin setup, día libre. Ese día no agarramos ningún trade. No hubo oportunidad solamente. Y ahora eliminamos eso para que sea un poquito más ordenado. Subimos temporalidad y seguimos avanzando. Vamos al otro día. Veamos, empezó el día martes, ahora tenemos que esperar la apertura solamente. Cuando aparezca la cajita, ahí apareció la cajita. ¿Ya? Cuando aparezca, si ustedes se dan cuenta, cada vez vamos con estructuras cada vez más bajistas. Entonces necesitamos unirnos a ese flujo. ¿Cuál sería ese flujo? Básicamente, el flujo alcista, si ustedes se dan cuenta, el precio de aquí me hizo un low, un high y de aquí me genera otro low. Entonces, al momento de generar toda esa estructura, aquí me va considerando zonas de oferta. Si el precio llega a ese nivel y me da un quiebre estructural, yo vendo. No voy a comprar hasta ese nivel. Ojo ahí, no compro hasta ese nivel porque eso es menos probable. Porque el precio puede venir ahora y de aquí, de este mismo instante, caer. Y yo tengo que esperar hasta que llegue aquí y ahí sí busco el quiebre estructural. Básicamente lo que voy a hacer es esperar esto. Ahí. Revisemos. Eso es lo interesante. ¿Se dan cuenta? El precio llegó y no me dio confirmación. Por ende, ese día, adiós. Ningún trade. No entré. Eso es lo interesante, que yo no entré. Por ende, no tengo ni un stop loss, ni take profit, ni nada. Solamente me quedé afuera. ¿Por qué? Porque no había setup. Entonces, martes fue día sin setup. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el precio aquí me rompe una estructura en M5 y me deja un punto de interés acá abajo. Pasa exactamente lo mismo. Cuando el precio llegue a ese nivel otra vez, yo podría esperar confirmaciones de compra. Pero hasta ahora, el precio, dense cuenta que todavía sigue esa estructura bajista. Acá abajo, donde el precio podría haber tenido una reversión, que sería aquí, todavía no llega, todavía estamos lejos de ese nivel. Ah, ya. Aún estamos lejos de ese nivel. Entonces todavía seguimos con un foco bajista. Vamos a ver, miren. El precio llegó al nivel y llegó fuera del horario de sesión. Entonces, en ese momento está fuera de mi cajita, por ende yo no hubiese entrado, hubiese estado haciendo otra cosa. Recuerden que en el trading siempre buscamos libertad, ya no tanto dependencia. Por ende, este fue un día martes sin setup. Seguimos. Martes no pasó nada. No se cuenta que ni siquiera respetó la zona que habíamos marcado, porque no estaba acorde a un flujo macro bajista. Vamos a esperar que sean las... Ahí, abrió la cajita, ya. ¿Qué sigue ocurriendo? Todavía tenemos un flujo bajista. Tenemos zonas interesantes acá arriba. ¿Sí? Fíjense que esa zona es muy grande, ¿sí? Esa zona. Tendría que esperar muy buena confirmación en una temporalidad menor para entrar en ese nivel. Y acá cuando sube, no se mitiga y luego hace un nuevo low. Por ende, aquí yo debo encontrar una zona interesante. Vamos a ver, ¿dónde podría estar esa zona más interesante? Revisemos. Veamos en M5. Ya, en M5, miren lo que encontramos aquí. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es liquidez. Ahí. Todo eso es una estructura líquida. Y antes de que el precio hiciera ese movimiento para abajo, ¿qué es lo que me hace? Una mecha para arriba. ¿Se fijan? Todo eso fue totalmente institucional. Y después de ese alto, básicamente fíjense que es como la última zona que no se había mitigado. Y luego para abajo con todo. Entonces, si nosotros trazamos retroceso de Fibonacci de todo este nivel, dense cuenta que estamos en un descuento bastante bueno. Veamos si podríamos estar en un 90%. Recuerden que acá utilizamos Fibonacci solo para conocer zonas de descuento, no para el 618. Se fija, está en una zona de descuento muy buena para nosotros poder vender caro. Entonces,
¿Cuál es el resumen? Si llega a ese nivel, nosotros buscamos confirmación de venta. Vamos a revisar si llega durante ese día. Ahí llegó. Ya. Fíjense. Nosotros esperamos toda la sesión. No compramos hasta ese nivel, sino que esperamos que el precio llegue y cuando llegue ahí vendimos. El precio llegó. ¿Qué esperamos cuando llega? Cuando llega, nosotros esperamos nuestra confirmación. Eso es lo que vamos a esperar. Estamos en M5, así que podemos bajar temporalidad. M3 o M1. Ya tenemos. M3 no se ve tan claro, así que podríamos ver en M1. ¿Qué encontramos en M1? En M1 encontramos esta estructura. Liquidez. Y tenemos quiebre estructural. Vamos a marcar esto con liquidez, ahí con otro color. Tenemos liquidez, captura de liquidez, quiebre estructural. Por ende, tenemos nuestra zona de entrada. Tenemos nuestra confirmación. Tenemos ese patrón. Bueno, ahí quedó muy feo ese patrón, pero tenemos ese patrón que buscamos. Por ende, ¿podemos ejecutar una orden? Sí, ahora podemos ejecutar una orden. Vamos a revisar. ¿Qué orden ejecutamos? Mira, vamos a poner vamos a ajustar un poquito el stop loss. Ahí. Vamos a arriesgar 5 pips. 5 pips de stop. Podríamos arriesgar menos, sí, pero para que no haya por la temporalidad que estamos viendo, podría haber problemas al momento del broker que no vaya a ejecutar la orden y todo eso. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes se fijan, estamos en una zona extrema. Y en la zona extrema el precio me está dando confirmación. Por ende, tengo todo este rango para que el precio se pueda mover. ¿Sería una buena forma que yo ponga el take profit aquí? Sí, sería excelente, sería un 1.6. Está muy bien, pero en base a mi operativa que estoy ocupando ahora, como máximo pongo RB5. Si tengo rango para poner RB5, lo pongo. Si no, puede ser un RB3, RB4, como mínimo RB3. Ya, ese sería mi trade. Ahora, dentro de ese trade, yo tengo ciertos parámetros. Vamos a publicar aquí, miren. Tenemos día miércoles, el precio me da un setup de entrada. Día lunes, martes, miércoles. Ahí, tenemos setup de entrada. Por ende, trade, mira. Trade. ¿Cuál sería el fundamento? Zona extrema. En M5. Espero quiebre en M1. Se da el trade. Vamos a ver a qué hora se está dando. Bueno, tocó a las 11.56 y el quiebre lo dio 2 minutos después. 11.56. Riesgo, voy a arriesgar el 1% de la cuenta porque estoy pasando el challenge actualmente. Y un stop de 5 pip. Stop 5 pip. RB5. ¿Por qué puedo poner RB5? Porque tengo rango de poner mi máximo RB que me estoy permitiendo. Entonces por eso pongo el RB5. Aparte de tener el RB5, ¿qué otro dato ocupo yo? Que al momento de que el precio me haga un RB3, si tengo 5 pips de stop, cuando llegue a los 15, yo cierro el 80% en parciales. Ahí. Cuando llegue a ese nivel, yo voy a cerrar el 80% del trade. Por ende, vamos a darle reproducción de barras. ¿Estamos en horario todavía operativo? Sí, son las 12 recién. Ya, vamos a revisar. Bien, tocó. Perfecto. El precio, si ustedes se fijan, toca ese nivel y me hace un quiebre estructural. Aquí yo puedo poner break-even a este trade y aparte ya me dio confirmación para poner una orden. Ya en break-even. Ya en break-even. Y ya puedo tomar, básicamente tomé parciales. Parciales del RB3. Y esto me involucró un 80% cerrado. 80% al 1% da más 2,5. Esto es lo interesante, que por ejemplo, cuando yo cierro en RB3 un trade al 80% me da un 2,5% de una. Ya tengo ese 2,5%. Está listo, asegurado. Vamos a ver. ¿Qué más nos puede dar de forma interesante? Miren, revisemos que en M3... A ver, anclemos esto para que no nos moleste. Ahí, ya. Fíjense, tengo un trade corriendo. ¿Puedo poner otro? Sí, perfecto, puedo poner otro. ¿Por qué puedo poner otro? Porque en M3 fíjense que también se dio otro quiebre estructural donde en la primera entrada nosotros pusimos el break-even.
Entonces, siguen dándose quiebres estructurales y siguen dándose confirmaciones. ¿Dónde está mi otra zona de entrada? Ahí. Esa es mi otra zona de entrada. Entonces, ¿puedo poner otro trade? Sí, porque ya me dio la confirmación. Ya tengo los tres pasos, miren, fíjense. Liquidez, manipulación. Y esa manipulación luego nos genera el break of structure. Que no, no el break of structure. Es el quiebre, el choch que se llama. Pero independiente de todos los nombres, lo único que tienen que entender es que se produce un quiebre solamente. Y aquí me da para poner otra orden. Otra orden que sería... ¿Con cuántos pips? Veamos. Agreguemos 5 pips otra vez para que sea un número más cercano. Y nos iríamos al RB5. ¿Por qué me voy al RB5? Porque todavía tengo mucho rango de movimiento. Recuerden que estamos en una zona extrema, entonces el precio... Es muy probable que el precio venga a capturar esta liquidez de acá abajo. Muy demasiado probable. Ya, entonces ahora tenemos otro trade, que es un RB5. Mientras el otro sigue corriendo. Mientras uno sigue corriendo, puedo poner otro. ¿Por qué puedo poner otro? Porque ya el primero está asegurado y está en profit. ¿Se fijan? No estoy arriesgando otra vez en un 1%, pero el resto ya está asegurado. No es que tenga un riesgo de un 2%, sino que el primero ya está en break-even, ya no puedo perder ahí. Y aparte ya tengo profit, ya llevo un colchón de más 2,5%. Puedo poner otro. Entonces trade RB5 y vamos a revisar. Un trade de un RB5 con un riesgo de un 0,5%. No, riesgo de un 1%. Ahí. Tenemos un riesgo de un 1%. Entonces, aquí tendríamos el siguiente trade. Ya, vamos a revisar cómo se nos da. Todavía estamos en horario operativo, fíjense. Ya, activo. En primer lugar, activo. Vamos a revisar dónde nosotros hubiésemos puesto la segunda orden. No, perdón, la segunda orden no. El break-even de ese trade. Si entramos con 5, con 15 pips ya tendríamos el parcial de al 80%. Y cuando me quiebre esta estructura, yo ya puedo poner el break-even. Vamos a revisar qué nos da. Ya, dio quiebre estructural, puedo poner break-even. Y aparte puedo tomar nuevamente parciales del 80% del otro trade. ¿A qué hora? Revisemos. A las 12:40. 12:40. Parciales 80% más. Eso involucraría un más 2,5%. ¿Y qué más? Ah, ya puedo poner break-even. Ya en B las dos. ¿Se fijan? Tenemos 2,5 y 2,5 asegurados más ambos trades corriendo. Si ese llega a tocar take profit me da un 1% y ese si toca take profit me da un 1% más. Eso significa que con el 20% restante luego de haber cerrado el 80% me daría ese 1% si toca el take profit. Revisemos, si ambas tocan el take profit ya no voy a poner ninguna otra orden porque no es necesario, ya tengo bastante profit. Mira, ya llevo un 5% en un día. Revisemos, ya. Ambos tocan take profit. ¿A qué hora? Ya, dejen que salga eso. A las 12:57. Ambos tocan TP. Por ende, el primero me da un 1%, el segundo me da un 1% luego del TP. ¿Qué tendríamos? Profit total. En el primero me daría un más 3,5% y en el segundo más 3,5%. Eso sería un profit del día más 7%. Arriesgando el 1%, recuerden eso. Más 7%, arriesgando el 1%. ¿Por qué yo estoy arriesgando el 1%? Porque estoy en un challenge. ¿Ya? Este día entonces fue un día en profit. Día miércoles, profit. Ahí lo tendríamos. Lunes sin setup. Martes sin setup. Ahí sí. Miércoles profit. De hecho, con ese profit, si tú quieres ya ni siquiera podrías seguir operando durante la semana.
Si quieres podrías venir, porque es un profit muy bueno. Mira, estarías casi pasando una cuenta de fondeo una cuenta de fondeo, un challenge de la fase uno. Normalmente se exige de un 8 a un 10%. Pero si te exigen un 8 por ejemplo, ya en un día ya tendrías bastante profit. Ya luego tendrías que alcanzar los 5 días operativos que normalmente se exigen. Entonces podrías tener el jueves sin trade, no sé, te das descanso. Y el viernes descanso. Podría hacer eso. Aquí tenemos que febrero solo tiene hasta 28. Y estos 2 días serían fin de semana y luego quedarían 2 días solamente. ¿Te fijas? Así es como tú puedes realizarle un backtesting. Ahora, lo que tú debes hacer es que en cuenta real, no en cuenta real, en sesión operativa, cuando estás en vivo, acercarte lo más que puedas a estos niveles. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tú vienes y anotas los días. Por ejemplo, ya de todos estos días, no sé, 2 días sin setup. Ahí. Stop loss por tu sistema. A ver, esa semana no tuvimos ninguno. Días con stop loss por tu culpa, tampoco ningún stop loss cero. Día en profit, tuvimos un solo día en profit y una rentabilidad en esa semana fue más un 7%. Establece el riesgo por trade 1%. Y así es como nosotros podemos llevar un registro del backtesting de cómo funciona nuestra operativa, nuestra estrategia, nuestro método de lectura con esos parámetros. Te fijaste que acá tenemos los parámetros de, por ejemplo, la hora, el pic de Nueva York, el par operativo. Por ejemplo, yo no puedo estar operando NZD, sí, NZD yen y quiero establecerlo, por ejemplo, con la Kilson de London. Porque no te va a cuadrar mucho. Para eso yo tendría que ir a la sesión asiática y ahí empezar a operar. Por eso es muy, muy importante que ustedes conozcan sus pares. Eso es lo adecuado de que ustedes no tengan tantos pares, que ustedes van conociendo cómo funciona, por ejemplo, eurodólar. Yo ya opero hace bastante tiempo eurodólar, entonces conozco cómo funciona. Conozco que, por ejemplo, en Londres, normalmente, en Asia, hace acumulaciones. Luego en Londres normalmente manipula y en Nueva York normalmente distribuye. Entonces, si te das cuenta, necesitas conocer todos esos ámbitos para tener mejores resultados en tu análisis en vivo. Bien, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.